Nuevo vídeo de la materia de biogeografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo del semestre número 2 del año 2022. En este caso voy a hacer una demostración o mostrar el código y los resultados mediante un cuaderno Markdown de qué patrones hay aplicando técnicas de análisis de agrupamiento y de ordenación a datos de GBIF de la familia Bromeliaceae. En este caso, bueno, lo importante, más bien la importante o la técnica elegida por la estudiante fue técnica de ordenación. Y yo estoy añadiendo el complemento de análisis de agrupamiento únicamente de forma complementaria para que vea también los resultados que se obtienen a través de análisis de agrupamiento y las posibles coincidencias o comparaciones que se pueden realizar, ¿no? Realmente lo relevante es la parte de ordenación, pero agrupamiento siempre es un análisis que aporta mucho a cualquier otro análisis de los denominados análisis de ecología numérica, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar estoy en el repositorio de la materia, material de apoyo, y dentro de la carpeta prácticas se encuentra la carpeta de el script que contiene todos los análisis aplicados a la familia Poligonácea, que fue la que elegí como ejemplo, y ahí encontrarás un montón de resultados de técnicas de ecología numérica, todas, las cuatro principales que les he pedido que aprendan en este semestre, aplicado a la familia Poligonácea, ¿no? Si vas a entrar a verlo, entra por el Markdown, el documento Markdown, y no por el RMD, porque con el Markdown vas a poder ver el resultado debidamente tejido, ¿no? Pero en el caso concreto de los scripts de cada una de ustedes y cada uno de ustedes, me refiero fundamentalmente al subdirectorio demos personalizadas o demostraciones personalizadas. Y en concreto, bueno, ya he grabado unos cuantos vídeos sobre cómo generar las matrices de comunidad para cada uno de los grupos que ustedes eligieron. Y también asimismo hay scripts de cada uno de los grupos que ustedes eligieron con las técnicas específicas también que eligieron, ¿no? Entonces, bueno, si vas a ejecutar si vas a ejecutar tu script dentro de R, descarga el repositorio, mira los vídeos, tanto el de portal de bienvenida como el de preparar el ambiente para ejecutar scripts en tu propia instancia de RStudio dentro de tu propia PC, y por supuesto el que abriría sería el RMD, que es el R Markdown, que contiene los bloques de código y con el cual además podrías incluso generar un documento tejido cambiando parámetros que tú quieras cambiar. No obstante, yo voy a hacer la demostración con el Markdown y bueno, ya conoces bien este documento, así que no voy a entrar en el detalle, solamente voy a saltar directamente al código, ¿no? Análisis de agrupamiento, voy a empezar con él y bueno, hay un repositorio fuente que yo usé para crear este script específico de bromeliácea, y ese repositorio fuente es un repositorio que contiene scripts aplicados a datos de Barro Colorado, de la isla de Barro Colorado, y en ese repositorio encontrarás básicamente las mismas líneas de código que vas a ver aquí, pero aplicadas a otros datos, son datos de abundancia, los de Barro Colorado, y también encontrarás en mi canal Pelempito 1 una lista de reproducción llamada Ecología Numérica con R, que contiene varios scripts de análisis de agrupamiento. A partir de aquí comienzo un bloque de código que es común a todas las técnicas: fijar el directorio de trabajo, cargar paquetes. No voy a perder tiempo en esto, me voy a detener solamente en las partes que son, digamos, relevantes para la familia, para Bromeliaceae, ¿no? En concreto, estoy eligiendo la resolución 5 porque fue la que usé cuando creé la matriz de comunidad para ti, la que creé yo. Si tú tienes otra creada, pues tendrías que editar esto y reejecutar a la resolución 6, ¿no? Yo creé tu matriz de comunidad a resolución 5, ¿no? Porque parecía suficiente utilizar esa resolución. Fíjate que estoy cargando aquí tu matriz de comunidad que creé yo. Se encuentra también en esta misma ruta. Por lo tanto, no definí ninguna ruta relativa ni nada de eso. Y bueno, en 176 hexágonos de los 200 y tanto de resolución 5H3 hay registros de presencia de bromeliáceas, ¿no? Y hay un total de 68 tipos de registros, no necesariamente son especies, ¿no? La mayoría son especies, ¿no? Pero hay algunos que incluso pueden estar referidos a la familia solamente, ¿no? Y la lista de especies está aquí. Bueno, la lista de registros, ¿no? Algunos solamente llegan al nivel de género, e incluso algunos se quedan a nivel de familia. Por lo tanto, bueno, hay algunos registros de estos que podrían sernos interesantes, pero recordemos que no estamos trabajando solamente a nivel de especie, sino que estamos trabajando con registros que van al nivel también de
género y familia, ¿no? Con tal de no quitarlos todos desde el inicio al hacer la lectura desde GBIF, los dejé aquí, ¿no? Pero te recomiendo que si quieres solamente trabajar a nivel de especie y subespecie, entonces tendrías que quitar esos registros de manera independiente, ¿no? Yo no los he eliminado. Yo he hecho otros filtros referidos a lo que verás ahora, ¿no? Estos son los géneros representados. Bueno, no solo los géneros, sino también ahí está la familia, ¿no? Y cuáles son los más especiosos. Por ejemplo, Tirancia es un género muy especioso, ¿no? Y aquí está la lista, ¿no? De cada una de las especies o géneros o familia en general de la bromeliaceae. Así que bueno, tampoco tiene mucho sentido que la familia nos diga en cuántos hexágonos aparece, ¿no? Porque sería además, no sería realmente válido, ¿no? Pero lo que nos está diciendo es esta tabla es en cuántos hexágonos aparece cada una de estas especies, ¿no? Tinancia recurvata aparece en 51 hexágonos. Es una especie que nos permitirá construir patrones. Si tú no quieres convertir este análisis en algo un poco más orientado a obtener patrones reales de verdad y no como un simple ejercicio que es como lo que yo quiero que ustedes realicen sus análisis, te deberías quedar con las especies que están muy bien representadas. No puedo poner un número, pero viendo esta tabla yo diría, bueno, las especies que están bien representadas sin duda son aquellas que tienen de 10 o más. Están en 10 hexágonos o más, ¿no? Esto me permitiría hacer un análisis mucho más orientado a patrones y demás. Si trabajas con las especies que están representadas en un hexágono nada más, o que están representadas en pocos hexágonos, pues siempre vas a tener el problema de que siempre vas a pelearte con cómo encontrar patrones de verdad, ¿no? Yo elegí, y casi de manera general para casi todo el mundo, elegí un umbral de 2. Especies que estuvieran representadas en 2 o más hexágonos me interesaba, ¿no? Pero con bromeliaceae quizá incluso pude haber elegido, por ejemplo, un umbral mayor, por ejemplo, 3 o 4, ¿no? Te animo a que lo hagas si lo quieres hacer y veas qué cosas te salen. Solo te aclaro, lo único que te tengo que aclarar es que si incluyes las especies que consideraremos raras, esto lo podemos llamar raros, son especies que están representadas únicamente en 2 sitios o hexágonos, eh, tu análisis de agrupamiento va a ser muy difícil hacerlo. Porque agrupar hexágonos que solamente tienen una representación de una única especie, casi todos ellos se van a convertir en un grupo único. Entonces, en hexágonos donde hay 2 o más especies, pues bueno, vas a tener la posibilidad de agrupar con más facilidad. Pero si usas hexágonos en donde hay 6, 7, 8, 10 especies o más representadas, sin duda te puedo asegurar que tus análisis de agrupamiento van a ser un poco más sólidos, ¿ok? Porque vas a tener mayor representación, los hexágonos van a tener 10 o más especies y van a haber algunas que son comunes y eso te va a permitir hacer un agrupamiento que tenga sentido, ¿no? En este momento lo que estamos haciendo, construyendo es una matriz que intenta no excluir a nadie, intenta dejar a todo el mundo, tanto como se pueda, pero sacando por supuesto aquellas que consideraremos ya desde ya como singletons, ¿no? Bien, entonces me estoy quedando de las especies que están representadas en 2 hexágonos o más. Eso es lo que hace esa línea concreta. O sea, eso lo define. Y a partir de aquí ejecuto una función, que esta no se edita. Y aquí entonces me quedo con una matriz de comunidad en donde solamente están aquellas especies que están representadas en 2 o más hexágonos, ¿no? Y luego imprimo a partir de aquí una tabla que tiene una representación o me dice cuántas especies hay por hexágonos. A ver, sí, número de especies por hexágono. Si antes dije, lo dije mal, si antes dije que estos son los hexágonos, esto es más bien en cuántos hexágonos aparece cada especie, ¿ok? Eso es lo que significa esta tabla de aquí arriba, ¿ok? Si lo dije mal antes, estoy queriendo asegurarme que lo dije bien, espero haberlo dicho bien, y esto es el número de hexágonos en lo que aparece cada una de estas especies, ¿ok? Y esta tabla es el número de especies que hay en cada hexágono, ¿no? Trabajar con hexágonos que solamente tienen una especie, por ejemplo, hexágonos como estos, va a ser muy complicado. Y también va a complicar los análisis de agrupamiento. Por eso me estoy quedando con los hexágonos en donde hay 2 o más especies representadas, ¿no? Si quieres que tus análisis sean muy consistentes, te puedes quedar con los hexágonos que tienen solamente un número determinado de especies hacia arriba. Por ejemplo, diría yo aquí, todos los que tengan de 5 hacia arriba, 5 especies en adelante. Pues me quedaría únicamente con estos hexágonos, ¿no? Y esto va a producir análisis más consistentes. El análisis de agrupamiento va a ser mucho más fácil de realizar
Y tus análisis podrían tener incluso algo más de patrones consistentes que tú puedas luego seguir explorando con ellos en estudios posteriores y te servirían como base para decidir algo ahora. En este momento yo lo que estoy decidiendo es quedarme con la matriz lo más grande que puedo, excluyendo únicamente todos los hexágonos que tienen solamente una especie o que solamente tienen una especie, ¿no? De manera que así tú pruebas y te das cuenta que esto precisamente realiza esa línea de código en cuantos x y min especies por x realizan precisamente la función que te dije anteriormente. Cuando tú escribes esto aquí y luego ejecutas esto, tu matriz de comunidad se queda con menos. Y ahora tiene 127 hexágonos de los ciento y tanto de los 150 y tanto que tenía antes, ¿no? Esto lo que hace es confirmar que no haya ninguna fila con ceros. Aquí está todo bien. Todas tienen más de cero. Y el número de columnas ahora tengo mucha menos especies que lo que tenía originalmente porque estoy sacando tanto hexágonos como especies, ¿no? Y bueno, ahora genero una lista de nombres abreviados para poderla manejar mejor en los diagramas, por ejemplo, de ordenación, ¿no? Y luego, fíjate, hago una tabla de equivalencia de nombre abreviado contra nombre original, ¿no? Si debía hacerlo, pero no lo hice, pero si tú ejecutas este código, si le pones la pipa, o sea, porcentaje mayor porcentaje, arrange, paréntesis y pones esto dentro o esto dentro, se te va a ordenar la tabla en orden alfabético de cada una de estas columnas, ¿no? Bueno, nada. O si no te la llevas a una hoja de cálculo y allí la ordenas, ¿no? Bueno, nada. En todo caso, la matriz de comunidad hay que transformarla, como siempre, por supuesto, método Henniker, aquí lo explico, luego sigo más adelante, descargo la estadística zonal, construyo una matriz ambiental, esa matriz ambiental comparo que tenga el mismo orden de hexágonos según lo tiene la matriz de comunidad. Este true lo que está diciendo es eso precisamente, el orden de los hexágonos, el número de hexágonos es igual y el orden en el que están es exactamente el mismo. Es importantísimo que las matrices ambiental y de comunidad sean consistentes en ese aspecto. Bien, y a partir de aquí, y ahí termina la parte de código que es común. Es todas las técnicas de ecología numérica que les he comentado, todas tienen ese bloque, todos tienen esos bloques de códigos comunes. A partir de aquí es donde comienza el análisis clúster realmente, el análisis de agrupamiento, ¿no? Unos paquetes, una matriz de distancia, obligatorio cargar, generar. Y luego aquí están los árboles. Los métodos single y complete yo siempre los obvio y me quedo únicamente con el UPGMA y el word y entre ellos hago contrastes, ¿no? Y entonces, claro, fíjate, el método UPGMA está diseñado para tener la correlación cofenética más alta. Si elijo como método como criterio para seleccionar un método de agrupamiento, pues entonces me quedaría siempre con UPGMA si uso correlación cofenética, porque siempre va a salir máximo en ella, ¿no? Yo siempre uso un método de agrupamiento de contraste, que es en este caso WARD, porque está basado en unas técnicas completamente diferentes a las técnicas que usan los jerárquicos, que son el single, complete y UPGMA. Bien, luego hay un método que sirve para determinar cuántos grupos óptimos debería haber. Para los datos que son de abundancia, y sobre todo todos los datos que no tienen que ver con GBIF, que son datos que no sean de presencia, los datos cuando no son de presencia, cuando provienen de estudios sistemáticos, cuando se han hecho muestreos en áreas que son básicamente muy parecidas entre sí, el método de anchura de silueta funciona muy bien. Con los datos de GBIF, el método de anchura de silueta no funciona del todo bien, la verdad. Determinar cuántos grupos hay casi nunca te lo dice bien, ¿no? Por ejemplo, te dice 63 grupos. Pero si lo que tienes son ciento y tantos de hexágonos, te está recomendando dividir en 63 grupos. Y además algunos de esos grupos van a estar representados por un simple hexágono. Y eso no es un grupo. Está solitario, por lo tanto no es un grupo, ¿no? Luego para Ward, si haces el corte, si le aplicas también el método de anchura de silueta, también te recomiendo un número óptimo, 64, más o menos lo mismo, ¿no? Si tú decides agrupar un árbol, cortarlo en un número tan grande de grupos, obtener patrones te va a costar muchísimo. Por lo tanto, el método de anchura de silueta lo que estoy es básicamente descartándolo para los datos de GBIF. Pero ojo, vuelvo con lo mismo que te decía al principio. Si tú aplicaras estos mismos análisis para únicamente aquellas especies que están en más de, por ejemplo, presentes en más de 10 hexágonos y te quedara únicamente con los hexágonos que tienen de 5 especies en adelante, te puedo asegurar que el método de anchura de silueta va a funcionar mucho mejor. Porque una matriz de presencia, una matriz de comunidad basada en registros de presencia con datos de las especies que mejor
están representadas y de los hexágonos con mayor diversidad dentro de la base de datos GBIF se va a parecer mucho a una matriz de comunidad basada en registros de abundancia, en datos de abundancia, ¿no? Entonces, te recomiendo que hagas la prueba si lo quieres hacer y si quieres obtener patrones que hagan mucho más sentido que lo que vamos a ver ahora. Con todo y eso, los patrones que vamos a ver tienen algo de sentido, sale algo, se puede extraer algo, ¿no? Pero puedes hacer ese paso adicional si lo deseas, simplemente cortando tu matriz de comunidad, sacando un montón de especies en el medio que no te van a ayudar en los análisis de ecología numérica, que probablemente son especies que tienen una relevancia muy grande desde el punto de vista probablemente genético, ecológico o lo que fuere, pero cuando trabajamos con datos de presencia, con registros de presencia, siempre tenemos este problema que nos complica mucho la obtención de patrones en cuanto a los análisis de agrupamiento. Otras técnicas de análisis no están tan afectadas por la naturaleza de los datos de GBIF. Por ejemplo, las técnicas de ordenación yo veo que suelen dar mejores resultados, ¿no? Pero las técnicas de análisis de agrupamiento, como te digo, si cortáramos las matrices y las quedáramos con aquellas especies, la matriz de comunidad, perdón, y nos quedáramos con aquellas especies mejor representadas en muchos hexágonos y además con los hexágonos que tienen la mayor diversidad, pues seguramente obtenemos resultados mucho más consistentes que lo que veremos ahora. Por la razón precisamente anterior de que la anchura de silueta no es un método apropiado para determinar el número de grupos, ejecuto estos análisis de agrupamiento, que es lo que se denomina un remuestreo multiescalar por Bootstrap, que lo que hace es un montón de permutaciones y comparar si determinados grupos realmente son consistentes, aparecen de manera consistente en los árboles. Y bueno, para UPGMA aplicando ese método de permutación realmente no aparecen unos grupos como muy grandes, ¿no? Para el método WARD aparecen algunos grupos también con muy pocos hexágonos dentro de ellos y esto lo que nos está diciendo es realmente tendríamos que probablemente usar una matriz menos complicada que la que tenemos ahora mismo, ¿no? Yo como quiera lo llevé adelante y decidí cortar en tres de manera forzosa, aun cuando esto realmente sería mucho mejor, como te digo, quedarse o aumentar el número de grupos, pero por supuesto nunca 60. Si trabajas con más de 10 grupos, 10 clústeres, ya vas a tener muchísimos problemas para poder obtener patrones, ¿no? 7 es un número óptimo, ¿no? 7, a lo sumo 10 está bien, pero más de 10 grupos ya te va a dificultar a la hora de identificar cuáles son las características, qué es lo que caracteriza a los grupos en general en términos ambientales o en términos de composición. Y recuerda, estoy cortando, estoy clasificando los hexágonos de República Dominicana en función de su composición de bromeliácea. Para nada está interviniendo hasta ahora la información de hábitat. La información ambiental no está interviniendo para ahora, para nada, ¿ok? Así que esta clasificación las estoy generando únicamente en función de composición. El árbol lo voy a cortar en tres, tanto el UPGMA como el WARD. Y en el UPGMA, fíjate, cuando corto en tres me dice que hay un grupo que tiene tres hexágonos, el grupo 2. El grupo 3 tiene 11 hexágonos y el grupo uno tiene 113, extremadamente desbalanceados. Suele ocurrir mucho eso con el método de corte UPGMA. Con WARD los grupos se equilibran un poco más. Y fíjate, al cortar en tres grupos para WARD, el árbol WARD, pues fíjate, los grupos están un poquitito más balanceados, ¿no? El grupo 3 tiene 31, el grupo 2 68, este es el grupo 2, este es el grupo 3 y este es el grupo 1, que tiene 28 nada más, ¿no? Bien, a partir de aquí genero unos archivos RDS. Esos archivos RDS posteriormente yo los utilizaría en análisis posteriores de diversidad, etcétera, ¿no? Se pueden utilizar en análisis de ordenación, pero con esto lo único que te dejo básicamente es la idea de que el agrupamiento se puede realizar. No es que sea obligatorio, porque además si has elegido las técnicas de ordenación, pues nada, esa es la que te toca, no hay problema, ¿no? Pero a partir de aquí yo lo que hago es precisamente caracterizar, basado en ese análisis clúster, y sigo todavía en análisis clúster, a partir de aquí lo que hago es caracterizar los grupos de hexágonos, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, los caracterizo en función de su información ambiental, con la idea de poder tener una, digamos, primera aproximación a cuáles son las variables ambientales que afectan a la composición de la bromeliácea en República Dominicana dentro de los datos de GBIF y con las matrices con las que me quedé, ¿no?
Como te digo, si me quedara con una matriz mucho más chiquitita, seguro me saldrían patrones más claros. Pero vamos a ver qué pasa. Teniendo únicamente estos tres grupos, esto lo que hace es sobre todo aplicar un montón de pruebas. No voy a entrar en el detalle ahora mismo de cómo se calculan esas pruebas de ANOVA o de Kruskal-Wallis. Hay mucho más en los vídeos sobre análisis de agrupamiento en mi lista, en mi canal de YouTube. Así que bueno, si quieren ver allí, ahí vas a encontrar más información sobre cómo se hacen estas pruebas y demás, ¿no? Pero la idea es la siguiente: estas variables que tienen un valor de P, que obtienen un valor de P de la prueba de ANOVA o de Kruskal-Wallis, sobre todo la de Kruskal-Wallis, o cuando están en las dos, los valores de P por debajo de 0.05, lo que me está diciendo, esas variables realmente tienen un efecto importante. Por ejemplo, allí donde es llano, aparentemente la composición de bromeliácea es afectada, ¿ok? Es decir, allí donde es llano o donde no lo es, la composición es muy diferente de bromeliácea. Eso es lo que significa esto. No voy a mirar esta porque en Kruskal-Wallis, por ejemplo, está, aunque son la misma variable, uno es por un dataset, el GSL, y este por el Geom 90, ¿no? Al menos en ANOVA sí salió significativo, ¿no? Pero por ejemplo, fíjate, en Kruskal-Wallis y en ANOVA, las de pérdida de bosque siempre salen, porque la pérdida de bosque normalmente está en lugares que son muy específicos, ¿no? Pero por ejemplo, áreas construidas es una variable que tiene efecto tanto por la prueba de Kruskal-Wallis como por la prueba de ANOVA. Estos son los valores de P de la prueba de Kruskal-Wallis y estos son para la prueba de ANOVA. Y esto es usando el agrupamiento UPGMA. Vamos a ver qué pasa con el agrupamiento WARD, que como te dije era un poco mejor, ¿no? Esta es la tabla, la misma, en donde yo he comparado los valores de la variable cualquiera, la que quieras, por ejemplo la elevación, que es esta. He comparado los valores de la elevación entre los distintos grupos del método WARD. Es decir, al comparar la variable elevación entre al comparar la media de la elevación de los hexágonos del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3, la prueba de ANOVA y la prueba de Kruskal-Wallis, ambas están diciendo esa variable es extremadamente diferente, o es decir, más bien, es inhomogénea o es significativamente diferente entre uno y otro. Eso lo vamos a ver gráficamente también, ¿no? Pero la idea es la siguiente: si esa variable, la elevación media, fluctúa mucho o tiene mucha variabilidad entre los grupos, esa variable probablemente tiene cierto poder explicativo sobre la composición de bromeliácea. Busquémosla. Busquemos esa variable en unos diagramas que están más abajo. Estos son los diagramas de caja para el agrupamiento UPGMA. Lo pone aquí debajo, me parece. Vamos a ver ahora para el agrupamiento WARD. Entonces, vamos a ver, busquemos ahora la variable elevación. Y tenemos que irnos a Lmin. Bien, está un poco más abajo seguramente. Esta. Fíjate, grupo 1. Grupo 1 es un grupo que está relativamente bajo. Bien, es un grupo medianamente bajo. Es un grupo de hexágonos que se encuentran a elevaciones por debajo de los 1000 metros. El grupo 2, y de media o de mediana más bien, porque la línea interna de la caja es la mediana. La mediana lo que me está diciendo es el grupo 1, la mayor parte de ellos, al menos la mitad, está por debajo de los 100 metros de elevación. En el caso del grupo 2, la mitad está por debajo de 500 y la otra mitad está por encima de 500. Esto lo que me está diciendo es, este grupo lo podríamos caracterizar como el grupo de los hexágonos que se encuentran en zonas altas. Y el grupo 3, que es el verde, el de la derecha del todo, aquí está abajo la leyenda, ¿ok? La puedes ver aquí abajo, 1, 2, 3. El grupo 3, que son los verdes, es el grupo más bajo. La mediana está muy cercana al 0. Y ese es el grupo probablemente de los hexágonos que se encuentran en las zonas costeras. Esta variable, fíjate que fluctúa mucho y lo podemos ver a través del diagrama de caja. Ya nos lo dijo la prueba de ANOVA y la prueba de Kruskal-Wallis. Pero esta también, esta variable aparentemente también, que es la temperatura media anual. Ok, esperamos por supuesto que aquello que está muy bajo tenga temperatura elevada. Estos dos grupos, el 1 y el 3, son los que más bajos se encuentran. Y este es el más bajo de todo. Y fíjate dónde quedan sus temperaturas, ¿no? Sin outliers en la parte inferior. Y fíjate las temperaturas del grupo 1, también son altas, porque tiene hexágonos que están en zonas muy bajas, pero las temperaturas también llegan a ser, en algunos casos, relativamente bajas porque tiene hexágonos en zonas altas. Recuerda, la temperatura y la elevación están inversamente relacionadas, ¿no?
Y el grupo 2 es el que tiene la mediana más baja en cuanto a temperatura media anual y es el que más elevado está. Lógicamente, los hexágonos que están más altos son los que van a tener la temperatura menor. Y tiene además un outlier que está en temperatura extremadamente baja, que llega al mínimo de temperatura dentro de ese dataset. Allí donde tú veas que esa línea de la mediana fluctúa mucho, aquí no, por ejemplo, ¿no? Allí donde tú veas que fluctúa mucho, que hace cambios, que tiene gradiente o hace cambios importantes, en general, esa variable es una variable que tiene inhomogeneidad, es inhomogénea, es una variable que su mediana o su media es inhomogénea entre los distintos tratamientos o grupos, que es para nosotros lo que hemos usado como nombre, ¿no? Los grupos, ¿no? El 1, 2, 3. Y también puedes caracterizarlo también en función, por ejemplo, WARD. Los rojos decíamos que eran el grupo 1, decíamos que eran los que estaban entre costa y algo adentro. Los verdes también estaban en costa. Pero los azules estaban normalmente en zona interior, son los que coinciden en cordillera central, que tienen valores promedio de marcados porque haya una sierra en torno a ellos, ¿no? Hay algunos outliers, no vamos a decir que no. Por ejemplo, Parque Cotubanamá, en esta zona, bueno, en la cordillera oriental ahí habrá unos valores altos, ¿no? Pero estos son de interior y de zonas altas, los azules, que son el grupo 2. Yo con esa información podría caracterizar mis hábitats. Solamente tengo que mirar y hacer mapas si quisiera, como esto que te estoy mostrando aquí. Solamente tendría que caracterizar en función de los diagramas de caja que te mostré anteriormente y decir cuáles son las características del hábitat 1, del hábitat 2 y del hábitat 3. Y finalmente, como análisis de agrupamiento, cierro aquí el análisis de agrupamiento. Determinar si tengo tres grupos de hexágonos, cuáles son los hexágonos cuáles son, perdón, las especies que están más asociadas con los hexágonos de un determinado grupo. Y bueno, voy a usar no el UPGMA porque eso de que tuviera un desbalance importante en cuanto a número de hexágonos presentes, pues lo estoy comentando y solamente me quedo con el UPGMA, con el WARD, perdón. Entonces voy a calcular a través del coeficiente de correlación biserial puntual, voy a estimar cuáles son las especies que caracterizan a cada uno de los grupos o cuáles son las especies que presentan cierta preferencia por cada uno de los grupos. En el grupo 1, estas. En el grupo 2, estas. Y en el grupo 3, estas. Y en la combinación grupo 1, grupo 2, esta. En la combinación grupo 2 con grupo 3, estas. Esto es lo que se llama un análisis de preferencia por medio del coeficiente de correlación biserial puntual. Y son estas especies que ves aquí, ¿no? Te las puse en una tabla debajo para que tengas el nombre abreviado y en orden alfabético están y el nombre largo. De esa manera podrías saber cuáles son esas especies que de las 50 y tantas que tiene, cuáles son las que son especies que han mostrado una preferencia por determinados grupos o hábitats. Y esas especies probablemente están asociadas con las variables ambientales o algo de las variables ambientales tienen poder explicativo sobre su distribución, ¿no? Finalmente, en las técnicas de ordenación, que son técnicas de análisis básicamente gráfico también, muy parecido al análisis de agrupamiento, nosotros, bueno, te muestro, básicamente también tienes un repositorio para eso y tienes también en mi canal de YouTube unos vídeos sobre ordenación, ¿no? Y voy a hacer técnica de ordenación únicamente restringida, ¿no? Debería encontrar cierta coincidencia entre lo que resulte del análisis de ordenación y el análisis de agrupamiento. Esta parte del código, de aquí en adelante, desde donde pone inicia hasta donde pone finaliza, es básicamente lo mismo que estaba en la parte superior, preparando la matriz de comunidad, quedándome con unos cuantos hexágonos que son los que yo considero que son más representativos. Es decir, allí las especies que estén en dos hexágonos o más, los hexágonos que tengan dos o más especies. Eso es lo que estoy haciendo hasta aquí y en este punto finaliza. En este punto finaliza el bloque de código que es común a todas las técnicas, ¿no? Y a partir de aquí es donde viene el análisis de ordenación. En el análisis de ordenación me estoy quedando básicamente con una matriz de comunidad y una matriz ambiental que las voy a comparar. Lo que hace el análisis de ordenación, aunque lo vas a poder ver con más detalle o ya lo viste en mis vídeos del canal Pelempito 1 de la lista de reproducción, de ecología numérica con R, habrás visto que ahí lo que digo es que lo que se hace en un análisis de ordenación es comparar dos matrices
obtener los patrones comunes entre esas dos matrices extrayendo sus componentes principales, ¿no? Y en la ordenación restringida, la técnica por excelencia que se usa es la ordenación, es el análisis de redundancia, que es lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Y ese análisis de redundancia lo que voy a hacer es aplicárselo a dos matrices que yo quiero explorar cuáles son los patrones comunes que tienen ellas, ¿no? Hay una matriz que es la de comunidad con un montón de columnas que son atributos, en ese caso especies, y hay una matriz ambiental con un montón de columnas. Cada una de ellas es una variable ambiental y cada una de ellas, las dos matrices, tienen el mismo número de filas. Entonces yo las comparo mediante el análisis de redundancia y obtengo cuáles son las variables que tienen un poder explicativo sobre de la matriz ambiental, cuáles son aquellas variables que tienen un poder explicativo de la matriz de comunidad. Entonces, para ese apartado, pues como te digo, valdría igual también hacer lo que te dije anteriormente si te quedaras con una matriz de comunidad que al final de cuentas va a ser mucho más chiquita, pero con las especies mejor representadas de bromeliácea en GBIF para República Dominicana, y esto quizá también te haga todo mucho más sentido. Pero aquí lo que estoy haciendo es entrenando un modelo simplemente. A partir de aquí entreno un modelo de la matriz de comunidad, a la cual yo la voy a entrenar para ver cuáles son las variables dentro de este conjunto de prefijos, que son muchas variables, ¿no? ¿Ok? Las de elevación, las de geomorfología, las de WorldClim, que son climáticas, las de Chelsea bioclimática, también las de esa, ¿no? Muchas de esas variables interactúan entre sí, tienen lo que se dice multicolinealidad. Esta función myTrain, que es una función que depende del paquete caret, o sea, una función que construí yo, pero que depende del paquete de la función train del paquete caret, lo que hace es construir modelos. Nadie hoy hace modelos como se hacían antes, que era buscando cuáles eran las variables que interactúan unas con otras, las que interactúan sacarlas, y las variables que tienen poder explicativo, las variables predictoras que tienen poder explicativo sobre las variables respuesta. En este caso, las variables respuesta son las especies, o la presencia de especies. Lo que me interesa es hacerlo vía computacional porque nadie lo hace hoy manualmente. Entonces, claro, lo que va a hacer el modelo es precisamente explorar entre entre todas las variables predictoras, cuáles son las que tienen un cierto poder explicativo respecto a la variable respuesta, ¿no? Bueno, al final no voy a entrar en el detalle porque eso está mucho más desarrollado en el vídeo. Bueno, aquí está la matriz pero me fui para arriba. No voy a entrar más en los detalles porque aparece en el vídeo sobre técnica de ordenación, y al final lo que me interesa es cuáles son las variables que ella dice que tuvieron dentro del modelo, que tuvieron algún poder explicativo como variables ambientales para la matriz de comunidad, es decir, para las especies. Entonces, claro, la variable de cobertura de agua o aguas abiertas de la Agencia Espacial Europea, eh, esa variable, que es el porcentaje de áreas, normalmente de los hexágonos costeros, van a tener un valor muy alto de esta variable. O la variable de WorldClim Bio4, que es la estacionalidad, o más bien la desviación estándar de la estacionalidad de la temperatura. Y eso multiplicado por 100, ¿no? Pero bueno, luego la variable bioclimática 2, que es la temperatura media del día, o sea, el rango térmico diario, más bien, ¿no? O sea, ¿cuál es el rango térmico? O Bio 18, que es la precipitación mensual del del trimestre más cálido. O el porcentaje de zonas de pie de monte. Eso lo que me está diciendo es, bueno, zonas que son relativamente llanas o que están al pie de montañas. Son esas 5 variables las que ha dicho el análisis de la modelización estadística. Y ahora, con esas variables, que yo las introduzco dentro de un objeto llamado covar, hago un análisis de redundancia. El análisis de redundancia lo que va a hacer ahora es precisamente hacer eso que te comenté. Comparar la matriz de comunidad con respecto a una matriz ambiental que solamente tiene esas variables elegidas. No todas, porque si las meto a todas va a ser muy poco el producto que voy a poder obtener, ¿no? Y bueno, en todos los análisis con datos de GBIF, primero por ser datos de presencia y por estar bien sesgados, siempre sale que el análisis de ordenación tiene una inercia, una proporción de la inercia muy baja. Nuestra expectativa es que esto siempre sea lo más alto posible.
Nunca cercano a 1 porque debe haber un problema. Si es mayor de 0.9, la inercia restringida no está bien, ¿no? Pero tampoco es bueno que tengamos valores por debajo de 0.1 como tenemos ahora mismo, ¿no? Porque una parte importante de la varianza de la composición de especies está explicada por una parte no restringida por la parte no restringida, que es todo lo que está fuera de las variables ambientales elegidas. Entonces, siempre con datos de GBIF pasa esto, que te quedas con una proporción de la inercia escasa representada, ¿no? Y eso, aunque ya explico en el vídeo correspondiente sobre técnica de ordenación, pues ya verás que esto no es un valor muy bueno, ¿no? Para los datos de BCI, por ejemplo, verás en ese vídeo que hay unos valores mucho más altos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero claro, por supuesto, también te pasaría eso si te quedaras con una matriz de comunidad de solamente las especies que están mejor representadas en la base de datos de GBIF y con aquellos hexágonos en donde hay solamente, por ejemplo, 5 especies o más, ¿no? Con una matriz de comunidad mucho más humilde, pues tendría, por supuesto, unos resultados en el análisis de ordenación mucho más sistemáticos, ¿no? No voy a entrar en el detalle aquí de en qué consiste todo el resultado del análisis de redundancia. Bien, para que lo veas en el vídeo del canal Pelempito 1. Y bueno, fíjate, el R cuadrado ajustado, que es un R cuadrado insesgado, es muy bajo. Por eso te puedo asegurar que esto mejoraría mucho con una matriz de comunidad mucho más humilde, ¿no? Y una cosa interesante, eso sí, por supuesto, el modelizador, que es la función train del paquete caret, que se basa en varios criterios para elegir cuál es el mejor modelo, sí que hace un buen trabajo. Y nos está diciendo, bueno, las variables entre sí no interactúan. Ha elegido las variables que tienen una unicidad importante, tienen un uniqueness importante, tienen un potencial explicativo por ellas solas, no interactuando con otras. Estas variables ninguna interactúan entre sí. No hay multicolinealidad en un modelo construido de las especies en función de esas variables, ¿no? Y aquí está el resultado como producto estrellas del análisis de redundancia. Bueno, si te quedara con una matriz de comunidad mucho más humilde, pues por ejemplo todo esto también sería mucho más fácil de manejar, porque tendría muchos menos vectores mucho menos vectores de especies, ¿no? De composición. Pero para que lo leas, te lo dejo también aquí, pero tú lo vas a poder ver más en el vídeo del canal Pelempito 1 sobre técnica de ordenación, la lista de reproducción ecología numérica. Lo que si un vector está en una misma dirección, un vector de una variable ambiental está en una misma dirección, formando un ángulo muy agudo con algunos vectores de especies, eso quiere decir que tanto esta variable como estas especies tienen algún cierto grado de asociación. ¿Ok? Eso quiere decir que estas especies probablemente tienen que estar normalmente en los hexágonos que están en las zonas costeras. Eso es una conclusión a la que podríamos llegar. Y así el resto, ¿no? Por ejemplo, los que estén cercanos a este vector, este azul, este texto le corresponde a este vector azul que está aquí abajo. Y este le corresponde a este, ¿ok? Y esta es la estacionalidad de la temperatura, ¿no? O sea, esta es la desviación estándar de la estacionalidad de la temperatura, ¿no? Y esas especies están relacionadas con esa tremenda estacionalidad, ¿no? Eh, ok. Y aquí abajo, por supuesto, verás por ejemplo, el rango, esta variable de Chelsham, que es una variable de la temperatura, del rango térmico. Estas especies seguramente tienen un rango muy grande. Son las especies que están en las zonas probablemente más continentales. Es contrario, por supuesto, a las zonas costeras. Por eso este vector está contrario a este otro vector. El vector de zonas costeras, por supuesto, el rango es mucho menor de térmico en zonas costeras. Mientras que estas especies y los sitios que hayan donde estén estas especies van a ser sitios que tienen un rango mayor y por supuesto van a tener mayor estacionalidad. Bien, o sea, perdón, mucha mayor variabilidad del rango térmico, ¿no? Diario, ¿no? Bien, ahí lo dejo. Haciendo un reempaquetado de todo, pues la idea es que esas dos técnicas te sirven para poder encontrar una asociación entre variables ambientales y composición de especies.
Con un análisis de agrupamiento obtienes una información un poquitito más avanzada sobre al respecto de, con relación, por ejemplo, al tema de especies que que tienen cierta preferencia, una caracterización mejor de los hábitats en función de las variables ambientales, y en este gráfico, o más bien con la técnica de ordenación, lo que está obteniendo es una representación mucho más directa de unas pocas variables que tú entiendes que están asociadas, sobre todo a partir de una modelización, y con las cuales tú puedes hacer una relación con especies, ¿no? Estos triplots con tantas especies no son muy legibles, te lo reitero, y por eso te animo a que construyas una matriz de comunidad todavía mucho más chiquita y puedas hacer un resultado quizá más legible, ¿no? De lo contrario, pues bueno, este te vale seguro ya. Nada más, nos vemos en el próximo.